hermanos, hoy día vamos a hablar de un tema, bueno, se ha estado hablando mucho en estos domingos, en estos 3 domingos con el pastor Luis Muriel, el tema de las doctrinas de la gracia, sobre la depravación del ser humano, sobre la gracia irresistible, sobre el llamamiento eficaz. Y hoy día quiero hablar un poco, o sea, quiero centrar el tema en esta mañana, básicamente, lo que significa el resultado de la salvación. El tema de hoy día se llama la perseverancia de los santos y es algo que es muy importante porque es parte de la doctrina bíblica, es parte de la enseñanza bíblica, pero algo que es muy interesante es que la perseverancia de los santos es el resultado de la salvación. La perseverancia de los santos viene como consecuencia de la salvación que Dios nos ha dado a todos nosotros. Entonces, hermanos, hoy día va a ser un tema donde voy a usar muchos versículos bíblicos y donde sé que si usted los puede apuntar, siguiendo una hilación sobre el tema, teniendo un punto de partida para llegar hasta el punto donde nosotros queremos llegar. Así que voy a pedirle que me preste mucha atención. Entonces, vamos a hablar hoy día sobre un tema que tiene que ver sobre la perseverancia de los santos. Y cuando hablamos de la perseverancia de los santos, es evidente que está en toda la Escritura. Y cuando hablamos de la perseverancia de los santos, estamos hablando básicamente no tanto de perseverar en la iglesia, sino de perseverar en la fe. Voy a explicarlo. No estoy diciendo con esto que no vayamos a la iglesia, pero a veces somos más fieles a la iglesia que al mismo Señor. La iglesia debe ser la consecuencia de mi fidelidad a Cristo. ¿Por qué? Porque sin querer podemos estar cayendo en una religión por obras. Durante toda la semana yo no tuve comunión con Dios, pero voy el día domingo y calmo mi conciencia al saber que ya estuve ahí. O sea, lo que quiero decir es que no podemos reemplazar nuestra relación y comunión con Dios durante la semana para calmar nuestra conciencia con el solo hecho de saber que fui el día domingo y los otros días de la semana, pues entonces no tengo una comunión con Él. No, sino que al contrario, el ir a la iglesia debe ser la consecuencia de mi relación con Dios durante toda la semana. En otras palabras, la perseverancia real debe estar la perseverancia en la fe que yo tengo a Cristo, por ende mi relación y mi comunión con Él. De allí que cuando yo voy a la iglesia, producto de ello, lo que conlleva serle fiel a Cristo, entonces voy a comenzar a obedecer sus palabras y sus mandamientos, por ende voy a congregar, voy a servir, voy a participar de los cursos bíblicos, voy a participar de la Santa Cena, las oraciones, nos animamos unos a otros y también oramos unos por otros. Entonces, es muy importante marcar esa diferencia porque muchos creen que serle fiel a Cristo es serle fiel a la iglesia y no necesariamente ambas cosas tienen que ver o pueden deducirse en cierta manera como muchos lo quieren explicar. Mi relación con Cristo debe ser producida o tener la consecuencia de tener una relación en la iglesia, más no ambas que estén separadas. Entonces, cuando hablamos de la perseverancia de los santos, hay dos puntos de vista teológicos, digamos, en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, dos puntos de vista teológicos y el primero de ellos, yo no sé si usted ha escuchado del punto de vista de los arminianos, ¿no? Son los seguidores de un pastor llamado, de un teólogo, pastor llamado eh, eh, Jacobo Arminio, ¿no? Donde él decía que la salvación dependía básicamente del libre albedrío del ser humano y que también él sostenía el hecho de que perseverar en la vida cristiana también era una cuestión de solo el esfuerzo humano, haciendo el hincapié de que el libre albedrío producido por el propio ser humano determinaba el hecho de que uno podía ser salvo si quería y si podía permanecer en la fe si es que él quería. En otras palabras, él también aduce y cree que así como un creyente puede decidir por Cristo, también no puede permanecer en Cristo si es que él lo decidiera por sí mismo.
Ahora, si nosotros hacemos caso, en cierta manera, a este tipo de pensamientos que tenía este joven pastor o este pastor de origen holandés, podríamos decir entonces que de la manera como yo decido para mi salvación, entonces yo también puedo decidir, o es posible que en un futuro yo mismo también decida rechazar a Dios. Entonces, por lo tanto, perder la salvación, entonces es uno de los conceptos que los arminianos tienen, más es diferente a los que los calvinistas piensan, que ellos creen que la salvación es otorgada de una vez y para siempre y no hay forma como perderla. Pero esos son dos puntos. Ahora, en la doctrina de Calvino o los calvinistas, como por así decirlo, yo más bien diría no es tanto la doctrina de Calvino, sino más bien es la doctrina pablista, es la doctrina de Pablo. En todas sus cartas y epístolas donde él escribe, habla de la seguridad de la salvación, que no necesitamos hacer esfuerzo para salvarnos, porque es un don gratuito dado por el Señor para todos aquellos quienes han creído en Él. Pero tampoco es el hecho de que uno dice, bueno, ya obtuviste tú la salvación por la gracia, ahora manténla por las obras. Es un poco incongruente pensar de que si se me regaló la salvación a través del sacrificio de Cristo, yo tenga que mantenerla por las obras, en otras palabras, por mi propio esfuerzo. Entonces ya la salvación no sería una cuestión eterna, sino temporal y circunstancial, dependiendo de cómo yo me vaya comportando. Pero es un asunto que vamos a ir resolviendo a medida que vamos a ir avanzando aquí en el tema. Entonces, hermanos, la perseverancia de los santos, como dije al principio, es un instintivo, es una evidencia de la fe real de un cristiano. Es el instintivo de la fe real de un cristiano. Es la manifestación de un verdadero hijo de Dios que es como resultado de la salvación. Ahora, algo que yo quiero explicarle ahora, que a lo mejor nunca lo ha visto usted desde este punto de vista, pero mucho de lo que estamos aquí presentes recordamos que a lo largo de nuestra vida cristiana, se nos ha enseñado, por ejemplo, ese famoso versículo que todos lo aprendimos cuando recién nos convertimos, ¿no? De Juan capítulo 1, verso 12, que dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio autoridad o potestad de ser llamados hijos de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, nosotros el orden, recibir y creer, aunque primeramente creímos, luego le recibimos, pero seguimos creyendo. Primero creemos, luego lo recibimos, y la perseverancia o la fidelidad del cristiano no solamente se estanca en el hecho de haber creído y haberle recibido, porque conozco muchas personas, cientos de personas, quienes en un principio creyeron, le recibieron, pero no siguieron creyendo o no permanecieron creyendo, lo que habla básicamente que su fidelidad y su perseverancia no identificaba a un verdadero creyente, sino estaba identificando a alguien que por emoción tomó una decisión, pero el instintivo verdadero de la perseverancia nunca se hizo manifiesto en él. Por eso dice el verso, ¿no? Si más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted es hijo de Dios, entonces usted tiene que estar tranquilo porque usted ha recibido la legalidad para tal derecho. Y ese derecho es irrevocable, nadie lo puede cambiar, es irrevocable. Ahora, préstame mucha atención con lo que voy a comenzar a explicar. Entonces, ¿qué diferencia existe o qué diferencia hay entre ser un hijo de Dios y ser justificado? Usted conoce ya la doctrina de la justificación, donde somos justificados por la gracia, donde Dios nos otorga su salvación sin mérito alguno. ¿Qué diferencia existe entonces entre ser un hijo de Dios y ser justificado? El ser hijo de Dios al nacer de nuevo, o como nosotros lo conocemos como el nuevo nacimiento, básicamente es dado porque entramos en una relación entre padre e hijo. Quiere decir que si usted es un hijo de Dios, lo primero que Dios otorga o le otorga a usted es que usted pueda tener una relación directa con el Padre, siendo hijo, una directa relación con Él sin estorbos. Para eso usted nació de nuevo, para tener una relación con su Padre y el Padre con su Hijo. Mientras que la justificación es el acto legal donde nosotros
somos declarados justos, aún siendo pecadores. Entonces, cuando nos encontramos entre ser un hijo de Dios y ser justificados, estas dos palabras hacen una conjunción donde ambas cosas se dan en el mismo momento. Nazco de nuevo y al mismo momento soy justificado. Y todo esto se da en el mismo momento en que usted cree en Cristo, recibe a Cristo, se da el nuevo nacimiento y al mismo tiempo usted también es justificado. Entonces, para participar de la santidad de Dios. Resumen, al nacer de nuevo, al tener el nuevo nacimiento, al ser hijo de Dios, entro en una relación con el Padre. Y la justificación me permite tener una relación con el mismo Padre, pero en santidad. Ahora, cuando nosotros hablamos sobre el tema de la elección, cuando usted fue elegido, cuando Dios lo elige a usted, y esto es muy importante que usted lo sepa porque vamos entrando poco a poco hasta donde quiero llegar, pero cuando usted fue elegido por Dios, usted sabe que Dios es un Dios omnisciente. Él es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Omnisciente significa que Él tiene el presente, el pasado y el futuro delante suyo. A Él no le afecta el tiempo, Él está fuera del tiempo, Él vive en la eternidad, Él habita la eternidad. Entonces, este atributo de la omnisciencia de Dios significa que Dios todo lo conoce, todo lo sabe, Él no necesita aprender, no necesita que nadie le enseñe, no necesita que nadie le diga absolutamente nada, él es dueño del conocimiento pasado, presente y futuro. Entonces, cuando Dios lo elige en su soberana voluntad, cuando él lo elige y cuando lo llama a usted y le hizo nacer de nuevo, haciéndole su hijo, justificándole, dándole ese derecho legal para ser llamado como tal, pregunto yo, ¿no sabía Dios que usted le fallaría? ¿No sabía Dios que nosotros le fallaríamos? ¿No sabía Dios que después de ser sus hijos y ser justificados, no pecaríamos? ¿No sabía Dios acaso que nuestras acciones después de haberle conocido a Él tendríamos errores y tendríamos pecados? Pero por supuesto que sí, Él lo sabía. ¿Acaso Dios no sabía de que Cristo iba a morir miles de años después, una vez lanzada la promesa en el capítulo 3 de Génesis, cuando le dijo a la serpiente que la simiente de la mujer le pisaría a él la cabeza, haciendo alusión directa a la cruz de Cristo? Él lo sabía todo. Al hacernos sus hijos, vuelvo a repetir, ¿no sabía él que nosotros le íbamos a fallar? Cuando le adelantó a Pedro y le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Tú me vas a negar 3 veces cuando aún no había ocurrido. Hermano, si fuera determinante el hecho de que para que Dios nos eligiera, tendría como base, si fuéramos malos, no nos elegiría, y si fuéramos buenos, sí nos elegiría, entonces fácilmente Dios hubiese limitado su elección según nuestra conducta previa. Si fuéramos malos, pues Dios hubiera optado mejor por no darnos esa legalidad de ser llamados sus hijos, porque sabíamos que, o porque Él sabía que íbamos a pecar. Pero sin embargo, a pesar de lo que Él sabía, sin importar que usted fuera bueno o sin importar que usted fuera malo, Él simplemente lo hizo, no por las buenas obras ni por las malas obras, sino como dice el libro de Efesios, por el puro afecto de su voluntad. Y eso fue lo que lo movió a elegirnos y a hacernos sus hijos, aún sabiendo que usted sentado en ese lugar y yo sentado en este lugar, sabía que le fallaríamos después de haberle conocido. Ahora, entrando un poquito más adentro con este versículo bíblico, este es uno de los versículos que a mi entender es uno de los sinónimos más perfectos para un cristiano en cuanto a la seguridad de la salvación, ya que usted y yo, al ser engendrados por el Padre, entonces lo que hicimos fue adoptar una naturaleza. Cuando Dios nos engendró, adoptamos su naturaleza. O todos los padres que engendran hijos, o mis padres que me engendraron a mí, o el padre que lo engendró a usted, usted adquiere la naturaleza de él. Y mire, y muy independientemente de que usted nazca, crezca y usted no sea el hijo que de repente el padre esperaba que usted fuese, usted podrá haber sido un
mal hijo, portarse mal, ser inmaduro o muchas veces no comportarse como usted debiera a la altura, o haber hecho cosas terribles o haber hecho cosas malas, ¿no? Usted pudo haber, o a lo mejor usted diría, ¿sabes qué? Tú no eres mi hijo, yo te desconozco, no eres mi hijo, o lo bota de la casa, o lo deshereda, o decide por quitarle el apellido y no saber nunca nada más de él. Hermano, usted puede hacer eso, o las personas pueden hacer eso, pero lo que no pueden quitar de él nunca será su naturaleza. No podrán quitar de él jamás su ADN. No podrán quitar sus rasgos, esos genes propios transmitidos desde la matriz que era el Padre. Ahora, cuando Juan nos habla a nosotros en este capítulo 1, verso 12, el verso 13 dice algo muy importante del mismo libro, Juan 1:12, pasamos al 13, donde dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Pueden verlo? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. El verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad humana, ni de varón, sino de Dios. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros entendamos que esta expresión, que fuimos engendrados por Dios, es una, es una, es una acción, es una actividad divina, no es una actividad humana donde participaron dos personas. Aquí fue unilateral, donde solamente Dios, en su divina voluntad, engendró hijos para darles una naturaleza. Y eso es lo que voy a explicar ahora. Pero antes de que entremos en ello, quiero que quede bien en claro algo, porque necesariamente no cuando usted encuentre hijo de Dios en la escritura, usted va a pensar de que son los hijos de Dios engendrados, como lo está diciendo Juan 1:13, sino que cuando usted, por ejemplo, encuentre la palabra hijo de Dios en el primer capítulo, por ejemplo, del libro de Job, donde dice que vinieron los hijos de Dios y se presentaron delante de Dios, no se está refiriendo a los hijos de Dios como lo está expresando Juan, sino se está refiriendo a los ángeles. Cuando dicen los hijos de Israel, dando alusión a un carácter divino, más simplemente lo que está diciendo allí es que son, el nombre que se les pone es por la descendencia que tenían de Abraham. Ahora, también usted va a encontrar en la escritura que hay hijos de desobediencia, hijos de vuestro padre el diablo, hijos de ira, y hay una serie de descripciones que hablan sobre la palabra hijos. Pero cuando hablamos en este contexto de Juan 1:13, está hablando básicamente de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque son engendrados por Dios mismo. Y ahora, presta atención, la palabra que nos habla Juan, Juan 1:12, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Esa palabra hijos en el griego es tecnón, que significa que alguien fue engendrado por Dios mismo y a quien Dios engendra lo hace su hijo. No es verdad, no es cierto lo que se nos ha enseñado, que todos somos hijos de Dios. Algunos teólogos dicen que todos somos hijos de Dios por creación, porque Él nos creó, pero en cuanto a engendrar, directamente, Él es, digamos, Él es Dios de todos, pero Padre de pocos. Eso es lo que está queriendo decir. Entonces, cuando Él nos engendra, ¿qué es lo que sucede? Mire lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. ¿Cómo nos engendró? Es una de las grandes preguntas, ¿no es cierto? Usted preguntará, sí, nos engendró, pastor, pero ¿cómo nos engendró? Mire lo que nos dice Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, esa simiente corruptible está hablando de la voluntad humana, sino de incorruptible, hablando de la voluntad divina de Dios. Dice, entonces diríamos, renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué utilizó Dios para engendrarnos? Su palabra, su evangelio.
El día que fue predicado este evangelio y el día que usted creyó en el evangelio y aceptó a Cristo en su corazón, ese mismo día Dios lo engendra a usted y le hace su hijo. Él utilizó la palabra porque la palabra también es conocida en la escritura como simiente, como semilla. Él puso su semilla en usted y usted cobró vida, usted nació de nuevo. ¿Y qué nos dio el Señor cuando nos hizo sus hijos? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Mire lo que dice. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No solamente nos engendra por la palabra, sino que también nos hace partícipes de su propia naturaleza. En otras palabras, lo que está queriendo decir, hermano, que usted y yo podemos vivir la vida de Dios. Usted puede reflejar a Dios en su vida porque a usted se le ha hecho partícipe de su misma naturaleza. Usted tiene la naturaleza de Dios en su vida. Tenemos una parte pecadora, pero también tenemos una parte divina, que ahora también lo voy a explicar. Pero usted puede participar de la naturaleza divina, porque ser participante de su naturaleza divina significa, hermano, estar capacitado por Dios para vivir una vida espiritual y moralmente similar a la de Dios. Cuando usted escapó, como dice el verso, de la corrupción del mundo a través de la fe, usted ya puede participar de la vida santa de Dios como su hijo, porque un hijo debe de reflejar al Padre en su conducta. Dios es espíritu, Dios no tiene forma física. Muchos de los que estamos presentes físicamente hablando podemos tener rasgos de nuestro Padre, los ojos, el pelo, el color de piel, la forma ósea, la parte corporal, una serie de rasgos que nos identifican como nuestro Padre. Pero Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. Por lo tanto, ¿de qué manera la gente puede ver a Dios en nosotros? Es a través de vivir la vida santa, la vida espiritual y moral similar a la suya. Por eso que es imposible, hermano, que cuando alguien le esté diciendo a usted que usted puede perder la salvación, lo que le está queriendo decir es, ¿sabes qué? Si tú pierdes la salvación, entonces deja de ser hijo de Dios. Y todo lo que esto conlleva. Su hijo puede ser lo que pueda ser, pero eso no quiere decir que deje de ser su hijo. Perderá algunos privilegios, pero nunca deja de ser su hijo. Nosotros somos hijos de Dios, entonces nunca dejaremos de serlo. Ahora, cuando alguien le dice, puedes perder tu salvación, y si la salvación está ligada a ser hijo de Dios, al perder mi salvación también estoy perdiendo el derecho de la naturaleza misma, o estoy perdiendo la naturaleza implantada por Dios mismo, cosa que es imposible, como ya lo expliqué hace un momento. Una vez nacido, usted es nacido de Dios. Entonces, la salvación está relacionada con que usted y yo somos hijos de Dios y que hemos sido engendrados por una naturaleza divina. Entonces, lo que dice que la salvación se pierde, también podríamos perder el derecho legal que se nos otorgó de ser hechos hijos de Dios, lo cual es imposible que esto suceda. Dios no te va a quitar de su naturaleza una vez implantada en tu vida y en mi vida. Otros dicen, si tú pecas, entonces tu nombre es borrado del libro de la vida. Entonces, a ver, ¿cómo podríamos entender esto? Si nuestro nombre es borrado del libro de la vida, entonces es porque perdí la salvación y es porque dejé de ser su hijo. Entonces, si razonamos lógicamente, diríamos, si yo me arrepiento, entonces mi nombre es inscrito en el libro de la vida, Dios me vuelve a engendrar de nuevo, vuelvo a nacer de nuevo, entonces nazco de nuevo y la salvación viene nuevamente. Y si yo peco, entonces mi nombre es borrado del libro de la vida, dejo de ser su hijo, pido perdón, me inscribe en el libro de la vida otra vez, nazco por tercera vez y así interminables veces.
y así interminables veces. ¿Puede ser posible eso, hermano? ¿Usted puede engendrar al mismo hijo otra vez? Usted tiene su hijo que se llama Juan Pérez. Usted puede engendrar otro Juan Pérez 500 veces, nacer el mismo hijo. Es algo ilógico. De la misma manera, cuando Dios nos engendra como sus hijos, nos engendra una sola vez y para siempre. Lo que ocurra después es un asunto que también ahora lo voy a explicar. Es herético pensar, hermanos, que un ángel está con un lápiz, con borrador, borrando y escribiendo todo el tiempo, dependiendo de sus obras o dependiendo de su comportamiento. No está borrando su nombre y volviéndole a escribir, no está borrando y volviéndole a escribir y borrando, volviéndole a escribir, naciendo una vez, volviendo a nacer otra vez y otra vez. Eso no es bíblico, eso es herético. Una vez que nosotros hemos nacido, es para siempre, porque no es bíblico también pensar el hecho de que Dios envía a sus hijos nacidos de nuevo al infierno. Entonces, ¿por qué? Mire lo que nos dice Hebreos capítulo 7, verso 25. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar, ¿cómo? Salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En otras palabras, su salvación, ¿qué característica tiene? Su salvación es perpetua. No es temporal ni tampoco circunstancial. No depende de lo que usted haga, es depende de lo que él ya hizo. Es perpetua. Y luego nos dice que es cierto que una vez salvos, siempre salvos, pero lógico, una vez salvo, siempre y cuando es que si usted en verdad puede tener la seguridad de la salvación o la seguridad que es un verdadero hijo de Dios. Y eso nadie se lo puede quitar. Entonces, hermano, es muy importante porque esto nos, al darnos esta seguridad de salvación, seguridad que somos sus hijos, seguridad que somos salvos, seguridad de que Él habita en nosotros, seguridad de que Él nunca renunciará a llamarnos sus hijos, seguridad que nosotros tenemos al llamarlo a Él por Padre. En esa seguridad, entonces pasamos al siguiente paso. ¿Cuál es? Como me siento seguro en algo, entonces paso a la perseverancia. Paso a la perseverancia. Romanos capítulo 8, verso 35. Es un texto bastante conocido por, por ustedes. Romanos capítulo 8, verso 35 dice, es una pregunta, es una retórica. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. 37. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. Ahí nomás, ahí nomás. No lea todavía por medio de aquel que nos amó. Solamente quedémonos antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Ahí quiero dar una explicación para reforzar lo que les estoy diciendo. Dicho sea de paso, de que conocí a un grupo cristiano, este grupo de chicos cristianos que quería participar en un campeonato, donde le pusieron a su equipo más que vencedores, ¿no? Así le pusieron, esto ocurrió hace muchos años atrás. No sé si lo hicieron porque creían que iban a ganar todos los partidos o porque creían que aún así perdieran, aún así no los movería de la convicción de quién realmente eran ellos. Bueno, el punto está aquí en que esta expresión más que vencedores, no somos más que vencedores, no está en función de la capacidad o de la fuerza que nosotros tenemos para superar los problemas que se enumeraron arriba. Angustia, persecución, peligro, hambre, espada. No está en nosotros la capacidad intrínseca para poder superar los problemas que ya les he mencionado arriba. De hecho, Pablo las está mencionando porque él mismo las está experimentando en carne propia. Y esta palabra más que vencedores no debe ser tomada, hermano, como un acto de fuerza personal,
¿no es cierto? Porque usted sabe, de repente usted también lo ha escuchado o entre hermanos se dicen, hermano dice, lo he leído, incluso hasta lo he escuchado, donde dicen, nunca te sueltes de la mano de Dios, agárrate con todo, aférrate a Él, nunca te sueltes, pase lo que pase, viva lo que vivas, experimente lo que experimentes. Dice, no te sueltes, hermano, de la mano de Dios, aférrate. ¿Será eso verdad? Particularmente creo que no. Particularmente creo que no. Porque si yo he tenido la oportunidad para apartarme de sus caminos 1000 veces, créanme, hermanos, que si su mano no me hubiera sostenido, yo me hubiera apartado. ¿Cuántos no han experimentado lo mismo? Tenemos la fuerza suficiente cuando emocionalmente hablando estamos destruidos, cuando espiritualmente hablando estamos quebrantados, cuando hemos tenido golpes emocionales fuertes, situaciones a veces difíciles de poder superar, nos han quitado el aliento, el ánimo y ha entrado el desaliento para decir no puedo continuar más, pero justo vino una palabra de aliento a nuestro corazón proveniente desde el cielo y recobró nuestro aliento y nuestro ánimo y decidimos continuar adelante. Hermano, no es tanto así. Yo le pregunto a usted, ¿quién sostuvo a Pedro cuando Pedro se estaba hundiendo? ¿Fue Pedro que sujetó a Jesús y dijo, yo no me voy a hundir porque estoy fuertemente agarrado de la mano de Cristo? ¿Fue Pedro quien sujetó a Cristo de su mano para no hundirse? ¿Fue Pedro a Jesús o Jesús a Pedro quien lo sacó del agua para sostenerlo fuertemente? ¿Fue Pedro quien se sujetó de la mano de Cristo para no hundirse o fue Jesús quien sostuvo a Pedro para que él no se hundiera, para que él no se ahogara, para que él no muriera? No sé si usted puede verlo, pero esta fuerza no estuvo en él. Esta fuerza no está en los creyentes, porque generalmente todos somos vasos frágiles, como dice el apóstol Pablo. Somos débiles que necesitamos que Dios nos sostenga con su propia mano para no caernos. Sea sincero con usted mismo. ¿Cuántas veces usted ha querido retroceder? ¿Cuántas veces usted ha querido dar un paso al costado o no continuar en la vida cristiana? Estoy seguro que muchas veces por las presiones propias de la vida. ¿Pero acaso no es Dios quien le dio aliento? ¿Acaso Dios no fue quien le dio ánimo? Una llamada por teléfono de un hermano, una visita, una oración, una intercesión, una oración respondida no le generaron el ánimo, o un entendimiento de una situación que usted desconocía, no le generó el ánimo y la fortaleza para decir, Dios está conmigo, yo voy a continuar. Eso no es de nosotros, eso viene de parte del ser que habita dentro de nosotros. Otro asunto importante es que más que vencedores, hermanos, esta palabra no puede ser tomada y creer eh, que vamos a recibir una automotivación o creer que una buena autoestima me hace capaz en mí mismo o fuerte. Una autoestima donde uno mismo se automotiva. Tú eres fuerte, tú eres esto, tú eres lo otro, tú crees, tú puedes. El poder está en ti, el campeón está en ti, la fuerza está en ti está la luz, tú eres valiente, tú eres, o sea, automotivación. Hermano, eso no funciona. No para pelear contra Satanás, no para pelear contra el pecado, no para pelear contra tus propios problemas. Por eso que el verso termina, somos más que vencedores, y ahí completamos la oración, por medio de aquel que nos amó. Toda esa lista posterior de dificultades terrenales, como el hambre, peligro, la espada, la persecución y que somos muertos todo el tiempo, son dificultades en planos terrenales donde el amor de Dios sobre nuestras vidas permite que usted y yo seamos no vencedores, sino más que vencedores. Más que vencedores. Por eso, hermano, aquí está la victoria, la seguridad de la salvación y su perseverancia hasta el fin está garantizada, no por lo que tú puedes hacer por Cristo, sino por lo que Cristo puede hacer por ti. Por eso Él nos llena de su Espíritu Santo. Por el amor de Dios, su amor nos sostiene. Por eso que el verso que hemos leído es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y da una lista de situaciones terrenales.
pero concluye, nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, por medio de aquel que nos amó, hermano, nos da un tipo de seguridad. Esta seguridad abarca los grandes problemas ya mencionados sobre los asuntos naturales de esta vida. El verso 38, algo que es muy interesante. Mire, si puedes ponerlo, Nuria, el verso 38, que dice, por lo cual estoy seguro, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra vez aparece la palabra amor. Pero es interesante que el verso comienza, por lo cual estoy seguro, tengo seguridad, seguridad de salvación, seguridad que terminaré la carrera porque hay un amor que me sostiene. Hay un amor que va delante mío. Hay un amor que cuando yo me caigo de espaldas, hay unos brazos para sostenerme. Hay un amor que cuando mis pies no pueden seguir caminando, Él simplemente me toma de la mano y me anima para seguir. Es un amor que cuando caigo de rodillas por haber pecado y creo que todo terminó, cuando creo que y viene Satanás para acusarme, para decirme que no eres digno, para decirme que no vales, para decirme que es tiempo de retroceder, hay un amor que me dice, yo morí por esos pecados tuyos también, así que levántate y sigue caminando. Es el amor de Dios, hermano. Es el amor de Dios, no es su fuerza. Ahora, es interesante porque en esta parte, es interesante porque en la segunda parte de este listado es muy diferente al listado mencionado en los asuntos naturales. Ojo, hay cosas naturales que podemos controlar, pero hay otros asuntos que no podemos controlar. Por eso dice, por lo cual estoy seguro que que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, o sea, cosas invisibles, ni lo presente es invisible, ni lo porvenir es invisible, lo alto, profundo es invisible, ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Hay cosas que usted y yo no podemos controlar. Hay cosas que ni usted ni yo podemos decidir sobre ellas. Por eso Pablo dice, aún en los asuntos terrenales y en los asuntos que van más allá de nuestra lógica, ni aún ellos tendrán poder sobre nuestras vidas, porque hay un amor que nos sostiene. Hay un amor que nos anima. Ahora, es interesante, esta palabra nos podrá separar. Esta palabra podrá, que no nos podrá separar, viene del griego dunamis. Dunamis significa nada, absolutamente nada tiene el poder o la capacidad inherentes de someterse y separarnos del amor de Dios. Pablo no ponía su confianza en sí mismo, sino en el amor de Dios. No sé si puede verlo, hermano. La seguridad de la salvación trae como consecuencia la perseverancia de los santos, basados en el amor de Dios. Entonces, no hay nada que nos pueda alejar de su amor, nada que nos quite el derecho de ser sus hijos, ni nada que impida que nos perdamos y quedemos lejos de su propia gloria. Ahora, es interesante otro verso también. Vamos a seguir trabajando el verso de Romanos capítulo 8, ahora el verso 8:29 de Romanos dice, porque a los que antes conoció, dice, porque a los que antes conoció, Romanos 8:29, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Preste mucha atención, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. No sé si usted puede darse cuenta, pero la palabra que se repite a partir del verso 30 es a estos, a estos, a estos. ¿Quiénes son estos? Los estos, por el contexto leído, son los predestinados, son los llamados,
son los justificados y son los glorificados. Entonces, no son gente perfecta, sino pecadores en proceso de santificación. Ya lo dije al inicio de este tema. El que seas un hijo de Dios no te exime de pecar o de equivocarte. Estos son aquellos a quienes Él llamó, o perdón, a quienes él predestinó, a quien Él llamó, a quien Él justificó y a quien Él glorificó. Entonces, cuando Cristo muere en una cruz, no muere por todo el mundo, sino por aquellos a quienes Él predestinó, aquellos a quienes Él llamó, aquellos a quienes Él justificó y aquellos a quienes él va a glorificar, que significa cuando ya estemos en su presencia. Entonces, Él no muere por todo el mundo, Él muere por aquellos a quienes Él llamó. Es una salvación limitada, porque si Él hubiese muerto por todo el mundo, entonces todo el mundo sería salvo, porque la sangre de Cristo es perfecta. Y como lo leímos en Hebreos capítulo 7, Él salva perpetuamente. No habría manera en que la gente se condenara en el infierno si es que Él hubiese muerto por todos. Entonces, hermano, entonces, todo inicia con un llamamiento o con una predestinación. A los que predestinó antes de la fundación del mundo, como dice Efesios capítulo 1, verso 4, y sé que el tema se está tornando un poco denso, porque estamos hablando de teología bíblica, es un poco denso, pero preste atención, no se distraiga porque estamos entrando poco a poco hasta donde quiero llegar. Entonces, todo inicia con una predestinación, luego sigue con un llamamiento, con una justificación y termina con una glorificación. Efesios capítulo 1, verso 4, también es un texto que usted muy bien conoce. Este llamamiento se produjo antes de la fundación del mundo. Dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos sin mancha delante de él. Ahora, présteme más atención todavía ahora. Ahora, quiere decir que antes que el mundo existiera, usted y yo ya estábamos ordenados para vida eterna. Ahora, Romanos dice, el capítulo 8, verso 29, dice que Él nos salvó y nos predestinó para que fuésemos hechos, ojo con esta palabra, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero Efesios nos está diciendo para que fuimos predestinados para que seamos santos y sin mancha. ¿Qué quiere decir? Que la salvación nos abre la puerta a un trabajo que Dios inicia cuando nos salva, pero que termina cuando Él nos santifica. En otras palabras, Romanos nos está diciendo a nosotros que Él nos justificó y llamó para que seamos conforme a la imagen de Cristo. Es un trabajo que Dios inicia cuando nos salva. Santificarnos, como dice Efesios, para que llegásemos a ser como Cristo, como lo dice Romanos. Y esto nos lleva a todo un proceso. ¿Cuánto dura, pastor? Toda la vida, hasta que usted sea glorificado, hasta que llegue la glorificación. ¿Qué significa la glorificación? Hasta que venga el arrebatamiento de la iglesia donde usted recibirá un cuerpo nuevo o hasta que usted resucite de entre los muertos y que usted está muerto. Esa es la glorificación completa. Y al entender de Dios, como ya lo dije en un principio, Él es omnisciente, a los que llamó, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Que Dios lo va a llevar desde su llamamiento hasta el final de sus días para estar con Él. Él le garantiza a usted que usted terminará la carrera con éxito, entre caídas y levantadas, entre errores y pecados, entre aciertos y desaciertos. Él ya lo ve a usted glorificado en el cielo, ya lo ve a usted salvado en el cielo, y usted debe de verse de la misma manera. Yo ya soy glorificado por la fe, aunque todavía esté andando en el valle de sombra y de muerte, aunque todavía esté peleando con la enfermedad de mi cuerpo, aunque todavía esté luchando con ciertos problemas familiares, aunque todavía mi esposo no sea creyente, aunque mi esposa no sea creyente, mis hijos no sean creyentes, no tenga trabajo, no gano mucho, estoy con problemas, aún así, Señor, yo me veo glorificado en tu reino. ¿Eso no le da fortaleza para perseverar?
pero por supuesto que sí, debería de darle mucha fortaleza. Y Dios no es, y Dios nos da a nosotros porque Él comenzó un trabajo. Mire lo que nos dice Filipenses capítulo 1, verso 6. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 6 dice. Y esto lo habla el apóstol Pablo. ¿Cuál era la percepción que él tenía? Dice, y estando persuadido o convencido, completamente seguro, que el que comenzó la obra en vosotros, ¿qué va a hacer? La va a terminar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Pregunto, hermanos, ¿quién la empieza? ¿Quién la empieza? Jesús. ¿Cuándo la va a terminar? El día de Jesús. ¿Se da cuenta que Dios está activamente trabajando en usted? No hay trabajos medios a hacer, no hay tal cosa como que Dios diga, ¿sabes qué? Este creyente no he podido con él, con este ya intenté, ya lo discipliné, es duro. No, hermano. Los problemas de carácter que usted pueda tener, los problemas de entender su voluntad, el hecho que todavía no acepte el señorío de Cristo en su vida y aprenda a hacer su voluntad, déjeme decirle que Dios no se ha rendido ni se rendirá jamás con usted, porque usted es su hijo y Él prometió llevarlo hasta la glorificación. Él lo prometió. Terminará con usted lo que Él mismo comenzó. Ahora, esto no quiere decir, hermano, que la perseverancia, como ya lo dije, de los santos, es sinónimo de perfección, sino más bien es que vamos a estar muchas veces cayendo en el error. Caminar con Cristo está marcado por errores, fallas y pecados y caídas, y en algunos de los casos, pecados graves. Un creyente nacido de nuevo puede caer en pecados graves, puede caer en pecados graves. Si se descuida de su relación con Dios, si se descuida de tener una relación con su Padre, definitivamente deja de practicar esa naturaleza divina, de practicar esa vida moral y espiritual con Dios y lo deja, definitivamente va a caer en pecados graves, como dice 1 Corintios 5, cuando uno de los creyentes estaba en la iglesia y este creyente estaba que se acostaba con la mujer de su padre, tenía relaciones sexuales con la mujer de su padre. No era su mamá, parece que el padre tenía otra esposa y el hijo se acostaba con ella. ¿Hasta qué punto pudo haber caído? ¿Hasta qué punto el pecado puede denigrar a una persona si es que se deja llevar por él? Definitivamente puede llevarlo hasta las profundidades de la suciedad y de la maldad y de la ofensa a Dios. Pero sin embargo, en 1 Corintios 5, Pablo dice, ¿sabe qué? Sáquenlo, disciplínenlo, expúlsenlo de la iglesia, sáquenlo. Pero luego más adelante, en 2 Corintios, este hombre se arrepiente. Este hombre se arrepiente y Pablo dice, ¿sabe qué? Recibirle como hermano. Hermano, ¿sabe qué le quiero decir? Cuando David pecó de la manera más vil, porque él no solamente se acostó con la mujer de uno de sus guardias más fieles, llamado Urías Eteo, Betsabé, usted recordará, tenía uno de sus guardianes más fieles. Él se acostó con su mujer, hizo un abuso de autoridad y creía que porque ese rey podría hacer lo que le daba la gana. Hizo uso mal de su autoridad, tuvo que haber estado en la guerra y no estuvo. Estuvo, sabe Dios, dando vueltas por allí, mirando la televisión cuando no tenía que haberla visto, pudiendo haber estado orando. Se dejó estar, la vio, quedó seducido por cómo ella se estaba bañando desnuda, que estaba haciendo él mirando. Una vez que estuvo con ella, la embarazó y luego de ello, después vino Urias y él hizo toda una trama para matarlo. Envió una carta y él quiso matarlo a él para encubrir su pecado. Y dicho y hecho, fue cierto porque él murió en el campo de batalla, teniendo el campo libre, tomó a Betsabé y la mandó llamar y la hizo su mujer. ¿Usted cree que esto a los ojos de Dios no fue desagradable? Definitivamente sí, pero ¿sabe qué pasó después? Que pasado un año, que él no confesaba su pecado, uno de los grandes salmos que él escribe, donde él mismo manifiesta que sus propios huesos se estaban secando,
que ese verdor de su vida se estaba secando. Y él mismo añade el hecho de que su vida era una desgracia. Un año después vino el profeta Samuel, o perdón, el profeta Natán, y le declaró su pecado, y él reconoció su pecado, y él se arrepintió de su pecado. Vivió las consecuencias, como muchos creyentes que son hijos de Dios, cometen pecados terribles, pecados graves, eso no los aleja de las consecuencias que tendrán que vivir por haber desobedecido a su padre, como todo padre cuando corrige a un hijo. Pero eso no los hace que no sean hijos suyos. Es más, alégrese cuando Dios le disciplina, porque eso es la evidencia, una de las evidencias que es su hijo. Pero si no le disciplina, preocúpese porque usted no es hijo de Dios. Dios lo disciplina a David. ¿Y sabe qué? ¿Dónde está la misericordia y la perseverancia? Es que hubo alguien que vino y le dijo su pecado. Los justos caen y Jehová los levanta. Goliat cayó y nunca se levantó, porque Goliat no era de Dios. Pedro negó 3 veces y Dios lo levantó. Judas lo traicionó y Dios no lo levantó, porque no era su hijo. Los que son hijos de Dios tendrán la bendición de que serán disciplinados cuando se porten mal, porque es el proceso que Él comenzó en nosotros para llevarnos a la santificación, pero eso en evidencia jamás quitará el hecho que usted sea hijo de Él. Luego dice, hay una lucha interna. Usted ha escuchado de la declaración de Westminster. Westminster es el credo más importante de la declaración doctrinal de la Iglesia. Y dice lo siguiente, los creyentes elegidos por voluntad de Dios serán preservados hasta el final y que no hay pecado por más grave que sea, definitivo. Y si es de Dios, volverá a Él. Gracias a la intercesión de Cristo. Digo esto porque si bien es cierto, Dios ha perdonado de todos nuestros pecados, y que nuestro viejo hombre ha sido crucificado, aún peleamos con otro enemigo interno llamado carne, llamado carne. Gálatas capítulo 5, verso 17, mira lo que nos dice. Tengan un poquito de paciencia. Sé que usted ha salido de sus clases bíblicas y quiere ir a casa, pero esto es muy importante porque va a hacer que su fe se fortalezca. Gálatas capítulo 5, verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En otras palabras, dentro de su vida hay dos voluntades. La voluntad de la carne que le predica desde el púlpito de su corazón diciéndole, ¿sabes qué? No te preocupes por las cosas de Dios. Segundo, la predicación del Espíritu en el corazón mismo que anhela la santidad de Dios. El espíritu quiere perseverar, la carne no. El espíritu quiere ir el miércoles para orar, la carne dice, no vayas. El espíritu dice, toma tus clases bíblicas. La carne dice, no lo tomes. O ya fueron muchas clases, abandónalo, no lo hagas. El espíritu dice, adora a Dios. La carne dice, ve televisión. El espíritu dice, lee la palabra. La carne dice, haz otra cosa mejor. El espíritu dice, anda a la iglesia. La carne dice, estás cansado, ha sido una semana difícil, quédate a dormir. El espíritu dice muchas cosas, la carne dice otras más. Esa lucha interna está dentro de nosotros mismos. Y si Dios nos dejara a nosotros solos batallar por nuestra propia fuerza, hermanos, no lo lograríamos. Por eso dice 7:25 de Hebreos, nuevamente es un verso que ya lo hemos mencionado, Hebreos 7:25 dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que a Él se acercan, a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermano, estamos entrando a la parte más profunda de la teología que vamos a hablar ahora. Présteme atención, tenga ánimo. La intercesión de Cristo, la intercesión de Cristo por aquellos a quienes Él salvó perpetuamente. Ojo con lo que está diciendo el verso. Otra vez vamos a leerlo despacio.
por lo cual puede también salvar perpetuamente. Mire lo que dice, salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Ellos son a quien él salvó perpetuamente. Y él está intercediendo por ellos a quienes él salvó. ¿Cómo lo vamos a corroborar? Miren lo que nos dice Juan capítulo 17, verso 9. Mira lo que nos dice Juan capítulo 17, verso 9. Dice, yo ruego por ellos. ¿Quiénes eran ellos? Todo el contexto del capítulo 17 está hablando de los discípulos. Yo ruego por ellos, no por el mundo. ¿Usted cree que Dios ora por el mundo? No, hermano. Dios no está orando por el mundo. Dios ora por usted. Yo no ruego, perdón, yo ruego por ellos, no por el mundo. Por los que me diste, porque tuyos son. Él está intercediendo por ellos, por los discípulos, porque son tuyos y tú me los diste a mí. ¿Qué es lo que estaba orando Cristo? La oración principal era que ellos permanecieran en la fe y no se apartaran. El mismo capítulo 17, pero ahora yéndonos al verso 12. 17:12, mira lo que dice. Sígame porque esto se pone interesantísimo. Cuando estaba con ellos, ojo, cuando estaba con ellos en el mundo, dice, yo los guardaba, ojo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, hablando de Cristo. Y ninguno de ellos, ¿qué? ¿Ninguno qué? Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, hablando de Judas, para que se cumpliese la escritura. Ahora, miren cómo inicia el verso 13. Pero ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo. En otras palabras, lo que está diciendo, Señor, yo los guardé, yo los cuidé en tu nombre, pero ahora yo voy a ti. Mira lo que dice, pero ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa era la oración de Cristo. Señor, permite que ellos, aunque están en el mundo, sean guardados del mal, sean guardados del mal. En el verso dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo y no te ruego que los quites del mundo. Y verso más adelante dice, Padre, guárdalos tú. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Cristo los guardaba cuando estaba en vida. Y un verso más adelante dice, Padre, ahora guárdalos tú, protégelos tú, cuídalos tú, llévalos hasta el final. ¿A quiénes? ¿A todo el mundo? No, por quienes Él murió, por usted y por mí. Su vida está garantizada en las manos de Dios. Verso 20 del mismo capítulo 19, mira lo que dice. Mira lo que dice 17:20 del mismo Juan. Dice, mas no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sabes quiénes por los que han de creer? Está usted y estoy yo, y Cristo ya oraba por nosotros, para que también el Padre nos guardase, para que perseverásemos hasta el final. Ahora, lo que hemos leído es interesante porque dice que Él nos salvó perpetuamente para, volvamos a Hebreos 7:25, ya vamos terminando. Dice Hebreos 7:25, dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta última parte es importante, hermano, porque ya lo expliqué. ¿Qué está haciendo Cristo ahora mismo? Intercediendo por sus hijos, por usted y por mí, como un padre. Por ejemplo, yo tengo hijos que la mayor tiene 25, el último tiene 19, y así mi hija tenga 85 años y yo tenga 105 años, nunca dejaré de orar por ella. Usted como padre, usted dejaría de orar por su hijo, así su hijo tenga 60 o 70 años, usted nunca va a dejar de orar por él. Usted siempre va a interceder por él.
La oración para su hijo está garantizada por el Padre. Una corrección está garantizada por la del Padre. Un llamado de atención y una corrección está garantizada por el Padre. Así su hijo tenga 70 años, el Padre nunca deja de ser Padre a pesar que su hijo sea grande. Bueno, por eso que a veces también algunos hijos también ya y trabajando como que le piden al padre dinero que le preste, ¿no? Este, aunque nunca el padre como que les cobra, pero bueno, siempre sucede algo así. Entonces, hermano, siempre intercede. ¿Recuerdan a Pedro? El gran desafío, como también ya lo mencioné, Jesús sabía que lo iba a negar. Y Pedro era un hombre arrogante, era un hombre soberbio, pero al mismo tiempo también era cobarde. Y esa combinación de la arrogancia y su cobardía hacían evidente su negación, porque le iba a negar. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Le dijo Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos. Y Pedro le dijo, ¿y tú qué le dijiste? Yo me imagino que le dijiste que no. No, Pedro, lo que pasa es que le he dicho que sí, pero tranquilo, he orado para que tu fe no falte. He orado para que tu fe no falte. ¿Sabe lo que le está queriendo decir? Yo no voy a impedir que pases problemas, porque la vida cristiana no es verdad como muchos dicen, que pare de sufrir, o que en Cristo tienes amor, salud, dinero, porque en Cristo se van a solucionar todos tus problemas, porque en Cristo todos tus sueños se van a cumplir, porque en Cristo te va a arreglar toda la vida, no, hermanos. Ese no es el Evangelio. El Evangelio está acompañado, como dice el apóstol Pablo, y ya lo hemos leído, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Persecuciones, rechazos. Y lo que Jesús estaba diciendo a Pedro, Pedro, te vas a equivocar, Pedro. Pedro, vas a cometer errores. Pedro, yo te adelanto, me vas a negar. Vas a decir que no me conoces con tus acciones, con tu moralidad, con tu forma de hablar, con tu forma de proceder ante el mundo. Le vas a decir al mundo que no me conoces. Pero ¿sabes qué? He orado para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Oró por él porque Pedro era suyo, pero nunca se ve que oró por Judas cuando sabía que lo iba a traicionar por 30 monedas. No oró por él. ¿Sabe por qué? Porque no era de él. No era de él. Es difícil poder aceptarlo, pero no era de él. Jesús ora solo por los que son suyos, por usted y por mí. Por eso, hermano, cuando dice, pastor, nadie ora por mí, pastor, estoy solo, los hermanos no oran por mí. ¿Sabe qué, hermano? Hay uno que no falta en su oración por ti. Se llama Jesús. Ese sí ora todo el tiempo, aún hasta cuando tú estás durmiendo. ¿Estás pasando por algún problema, hermano, hoy en esta mañana? ¿Qué tipo de problema es? No lo sé, pero estoy seguro que hay alguien que intercede por ti. Y si has venido a la iglesia o durante la semana estás orando, aún no teniendo las fuerzas, es porque hay alguien que está orando por ti para que tu fe no falte, para que a pesar que lo que estés viviendo, no retrocedas. Por eso es que toda la gloria, toda la alabanza y el poder siempre sean dados a nuestro Dios, porque el que comenzó la obra también la terminará. Sigamos. ¿Cómo nos ayuda el Señor? Sé que ya me pasé de la hora, pero le va a ayudar mucho, hermano. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta palabra producir, traducido también en la nueva versión internacional, traduce como trabajo. Y la palabra trabajo en el griego produce es energón, significa energía. Dios nos da energía sobrenatural como hijos suyos para obedecerle, para servirle, para andar en su gracia, para andar en esa santificación progresiva. Pero también hay algo más que nos ha dado. Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. No es Juan 3:16, sino Primera de Juan 3:16. Dice, el amor de Cristo nos constriñe. Perdón, el amor de Cristo por nosotros, dice,
En esto, hermanos, conocemos que el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos ponerla por ellos. No, ese no es el verso, ahí me equivoqué. Pero el tema dice que el amor de Cristo nos constriñe para poder demostrar su amor y su misericordia a Él. Ahora, Henry Morris decía, no es nuestro amor por Cristo lo que nos constriñe, porque nuestro amor es, en el mejor de los casos, variable, pero su gran amor por nosotros, el amor que lo llevó en la cruz, en nuestro lugar es el mayor factor motivador del servicio. Romanos capítulo 5, verso 5 dice, y que su amor ha sido derramado en nosotros para darnos fuerza. Romanos 8:30 dice, el que nos predestinó, este también llamó, y el que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. En otras palabras, Él inicia el llamamiento y Él termina el llamamiento. Judas capítulo 24. Mire, este texto sí es poderoso, hermano. Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos delante de Él sin mancha, o para presentarlos sin mancha delante de Él con gran alegría. Primera de Corintios capítulo 1, versos 7 al 8. Primera de Corintios 1, 7 al 8. Dice, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que hayáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mire, Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 al 9. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 al 9. Mire lo que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Sabe qué está queriendo decir? Cuando dice el verso esperanza viva. ¿Qué es esa esperanza viva? ¿A qué esperanza nos aferramos? Tito capítulo 1, verso 2, mira lo que dice. Tito 1:2. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, Dios no es mentiroso, prometió desde el principio de los siglos. ¿Cuál es esa esperanza entonces que habla Pedro? La vida eterna, que él prometió y no miente, te la va a dar, ya la tienes. Dice, la vida eterna lo llama una herencia. Verso 4 del mismo Primera de Pedro, verso 4, el que hemos leído, Primera de Pedro 1, verso 4 dice, la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, en otras palabras, segura, nada la destruirá. Por una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Esa esperanza tiene dueño? Sí, ¿alguna vez usted ha hecho alguna reservación, algún restaurante? ¿No? Bueno, usted la puede cancelar, pero si usted hace una reserva, ese lugar no puede ser ocupado por nadie. Si usted hace la reserva por su propia elección, sí, claro, puede suceder cualquier cosa, el hijo se enferma o pasa algo, ¿sabes qué? Llama para cancelar esa reserva. Pero en este caso, la reserva en los cielos no la hizo usted. En este caso, la reserva la hizo Dios para usted. La hizo Dios para usted. Entonces, esta esperanza, esta reserva, Dios la hizo para usted. Usted tiene un lugar reservado en los cielos y no la podrá cancelar. Está reservada y usted tiene que ir porque hubo un llamamiento eficaz que le dijo, tú ven y vienes.
Es un llamamiento eficaz. Imagínese usted que si la reserva dependiera de usted, o que la salvación dependiera de usted, y Dios ha reservado 1.000 millones de reservas y sitios, y de repente viene un ángel y dice, ¿sabes qué, Señor? Tienes que cancelar. Hay 1.000 millones de reservas que han cancelado a última hora y no van a poder venir. Uy, ¿ahora qué hacemos? Van a haber 1.000 millones de espacios libres. Hermano, no, usted no reserva, Dios se la reservó y usted tiene que ir. Y usted va a ir a esa reserva que Dios ha hecho en los cielos para usted. Porque el que comenzó la obra la terminará y el que lo predestinó también lo glorificará. Usted va a estar en esa reserva que Dios ha hecho para usted. Luego dice que soy guardado. Esta es la parte que más me encanta de todo lo que hemos estudiado hasta ahí. Como dice Primera de Pedro, verso el capítulo 1, si lo puedes poner Nuria de nuevo, Primera de Pedro 1, verso 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Cuando estudiaba este verso, esta palabra guardados viene del griego foureo, y es una metáfora militar que habla de una fortaleza con fuertes murallas custodiadas por un batallón de soldados. Foureo también implica el despliegue de centinelas, implica establecer una guardia protectora, una guarnición vigilada, una ciudad para prevenir de una invasión hostil. ¿Sabe qué está queriendo decir? La palabra foureo significa que usted está bien resguardado, poderosamente resguardado, para cuidarlo hasta el día de su glorificación, hasta el día en que usted vaya al cielo. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Hebreos capítulo 1, por eso que Hebreos capítulo 1, verso 14, podemos entender este verso ahora más claramente. Dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son esos espíritus ministradores? Todo el contexto del capítulo 1 habla de ángeles. Dios, usted tiene ángeles a su alrededor que le ministran, que le ayudan, que evitan de tantas cosas de las que ni usted ni yo somos conscientes de lo que nos ha librado. Hay muchas cosas que ni siquiera nos enteramos de lo que nos ha podido librar el Señor. Hay tantas cosas porque hay ángeles a nuestro alrededor. Dice, enviados para servirnos a nosotros, porque dice, para el servicio en favor de los que serán herederos de la salvación, o sea, usted y yo. Es una muralla, hermano, hay una fortaleza y vamos terminando. Juan capítulo 10, del verso 26 hasta el 30, y vamos ya terminando. Dice Juan 10, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Y qué dice? Y no perecerán jamás, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las ha dado, o mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Habrá alguien mayor que Dios? No. Y si Cristo y el Padre uno somos y estamos en sus manos, estamos seguros, estamos más que seguros. Hermano, todo lo que hemos explicado hasta aquí tampoco es una justificación para decir, bueno, entonces no haré nada, que lo haga todo Él. No, hermano, de ninguna manera, porque hay muchos otros pasajes bíblicos donde se nos exhorta a nosotros perseverar hasta la muerte, donde se nos dice que tenemos que perseverar, nos exhorta a seguir hasta la muerte, a no retroceder. Pero así como le amamos a Él porque Él nos amó primero y lo elegimos a Él porque Él nos eligió primero, también nosotros podemos perseverar porque su perseverancia está en nosotros. Él no va a venir por usted para leer su Biblia. Él no va a venir por usted para arrodillarse ahí en su cama para orar. Él no va a venir por usted para ir a la iglesia cuando tenga que orar el día miércoles. Él no lo va a hacer por usted. Es su perseverancia, es su esfuerzo, es su fuerza que actúa dentro de usted mismo. Un creyente verdadero persevera en la fe, pero uno que está comprometido con el pecado, que no ama la santidad,
que no quiere saber nada de Dios, uno que no tiene la idea de Dios, ni el pensamiento de Dios, ni los deseos de Dios, entonces por más que esté en una iglesia, hermano, no es cristiano, no es un creyente. Los verdaderos cristianos permanecen en la fe. La fe y la perseverancia es el resultado de la salvación. No porque se hizo una oración en algún momento de su vida implica que usted lo es. Hermanos, creo que es muy importante esto, que nosotros sepamos. Dios tiene para nuestras vidas no el deseo, sino Él va a llevarnos hasta la consumación de los tiempos. Y esto debe ser una ancla firme y fuerte para nosotros, para seguir caminando. Siéntase seguro si usted es hijo, siéntase seguro si usted es un cristiano, pero no se duerma solo en ello. Participe de la naturaleza de Cristo. Sea fiel, camine, vaya, sea lo que Dios quiere que usted sea. Esfuércese, camine. No por el hecho de ser creyente, usted no va a hacer lo que le toca hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el Señor. Así que hermanos, anímense.